Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. La paz y la misericordia y las bendiciones de Allah sobre todos ustedes. Marhaban y bienvenidos a una nueva edición de vuestro programa Iqra. Iqra es una cita semanal con los libros y la cultura en general. Un espacio donde viajamos en el mundo de las ideas sin movernos de sitio. Hoy trataremos un libro bastante polémico, un libro que ha suscitado bastante polémica y no ha dejado a nadie indiferente. ¿Queréis explorar conmigo este libro? ¿Queréis conocer a su autor? Pues quédense con nosotros. Comenzamos. Empieza Iqra. Pues aquí estamos. Nuestro libro de hoy se llama La Revolución Islámica en Occidente, o también titulado Los árabes no invadieron jamás España. El libro La Revolución Islámica en Occidente ha sido escrito por el historiador español Ignacio Olagüe. Fue publicado por la primera vez en español en el año 1974. Ignacio Olagüe fue un paleontólogo e historiador español. Nació el día 12 de febrero en Guipúzcoa, en el año 1903. Estudió Derecho en las universidades de Valladolid, de Madrid. Entre el año 1924 hasta 1936, trabajó en el Laboratorio de Paleontología del Museo de Ciencias Naturales de Madrid. También perteneció a la Junta Directiva de la Real Sociedad de Historia Natural de Madrid y participó en coloquios internacionales. Era vicepresidente de la Sociedad Internacional para el Estudio Comparado de las Civilizaciones. Murió el día 10 de marzo de 1974, hace ya 40 años. Su obra es extensa. Destacamos un libro que a mí me gusta personalmente. Título, pues, que le ha dado Ignacio Olagüe es un poco provocativo. Se llama La decadencia española. Ha sido publicado entre el año 1950 y 1951. Ignacio Olagüe escribió este libro, La Revolución Islámica en Occidente, nuestro libro de hoy, donde defendía algunas teorías del aspecto de la conquista, la reconquista, la invasión. Me refiero a las teorías del famoso y prestigioso Amílcar Castro. En el año 1966, Ignacio Olagüe entregó el manuscrito de este libro al prestigioso Fernand Braudel, quien a su vez se lo remitió a Jean Baert, que publicó una versión reducida en francés del libro este en el año 1969 en París, con el título Les Arabes n'ont pas envahi l'Espagne. Los árabes nunca invadieron España. Esta versión gozó de gran éxito en Francia, pero la versión completa del libro no sería publicada en español en España hasta el año 1974, pero ya con el título escogido por el mismísimo Olagüe, La Revolución Islámica en Occidente. También es conocido, en español también, los árabes no invadieron jamás España. ¿De qué trata el libro? El año 711 ha quedado registrado en la historia oficial de España como el año en que tropas árabo-amazigh, árabo-bereberes, al mando de Tariq bin Ziyad, procedentes del actual Marruecos, atravesaron el estrecho de mar que separa África de la península ibérica para penetrar en el reino visigodo que gobernaba en la época, reino visigodo de Don Rodrigo, e iniciar así la invasión islámica del territorio peninsular. El rey visigodo se encontraba inmerso en una guerra civil con los hijos de su antecesor en el trono, Uitisia, que le disputaban el poder y que pidieron el apoyo de las tropas musulmanas para derrotar a su rival. Finalmente las tropas árabo-bereberes consiguieron derrotar a Rodrigo en la batalla de Guadalete, propiciando con ello el derrumbe definitivo del reino visigodo y la posterior expansión islámica en la península ibérica.
Algunos historiadores cuestionan esta versión oficial, según la cual el Islam se implantó de una manera violenta en la península después de una invasión árabe en el año 711. Argumentan que el Islam pues ni se impuso ni era ajeno a los hispanos, que lo abrazaron de una manera libre y mayoritariamente. El libro de don Ignacio Lagüe, La Revolución Islámica en Occidente, también titulado con otro título conocido como Los árabes no invadieron jamás España, publicado, como ya hemos dicho, en el año 1974. Es la obra más importante y destacada y trascendente de don Ignacio, donde pues argumenta la imposibilidad de que los árabes hubieran invadido España en el año 711. Al no dominar aún esa zona del norte de África y que los sucesos del año 711 se explican como pues, enfrentamientos de tropas aliadas norteafricanas en el contexto de una guerra civil y religiosa entre facciones godas católicas, don Rodrigo, por un lado, y contra godos arrianos cristianos unitarios, seguidores del arrianismo que predicó Prisciliano, y contra una población hispana mayoritariamente pues, no católica. Ignacio Lagüe niega que se produjera una invasión musulmana de la península ibérica en el siglo VIII, debido a la escasa población árabe y también de la pobreza de sus medios logísticos, que no le permitían realizar grandes operaciones militares, ya sea a través del mar o del desierto, y aún menos derrotar a tantos pueblos en tan poco tiempo. Según el historiador Ignacio Lagüe, pues no existe documentación de la época sobre la invasión de España por los árabes. Las crónicas de la presunta invasión fueron escritas posteriormente, desde fines del siglo IX hasta principios del siglo XI. Pienso que habría que dar cabida también a opiniones de otros historiadores de la talla de Pierre Guichard para poder contrastar diferentes opiniones y visiones sobre la aparición del Islam andalusí, del Islam en España y su difusión. Como respuesta, Pierre Guichard publicó un trabajo importante donde contradecía la obra de Olagüe, hasta en el título. Decía el título de la obra de Guichard, Les Arabes ont bien envahi l'Espagne, que fue traducido al español bajo el título Los árabes sí que invadieron España. También en el año 2013, don Alejandro García San Juan publicó una crítica de los escritos de Olagüe y de sus teorías, bajo el título La conquista islámica de la península ibérica y la tergiversación del pasado. También en el año 2006, don Emilio González Ferrín, arabista de la Universidad de Sevilla, publicó un libro interesante bajo el título Historia General del Andalus. En este libro, pues, elabora unas teorías donde continuaba, pues, la línea de Olagüe. Y una muy buena noticia para todos ustedes. Tenemos con nosotros en este programa a don Emilio González Ferrín. Lo tenemos al teléfono. Assalamu alaikum, don Emilio. Alaikum. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien, encantado de oírle. Estoy encantado de tenerte hoy en Córdoba Internacional Televisión, en nuestro programa ICRA. Hace 110 años que ha nacido Ignacio Lagüe y hace 40 años que se ha publicado su polémico libro Los árabes nunca invadieron España, la revolución islámica en Occidente. Don Emilio, ¿hubo una invasión musulmana? ¿Qué pasó realmente en la célebre batalla de Guadalete en aquel año de 711? ¿Qué lectura podemos hacer hoy de este libro que ha suscitado bastante polémica? Pues yo creo que es un libro polémico porque se ha querido que sea polémico. El libro no era más que una reflexión sobre otros modos de entender el paradigma de la expansión del Islam que no partiesen exclusivamente de armas y de pueblos que se oponen a otros. A mí me parece que el libro, siendo como es un libro de un no especialista, es un libro realmente inteligente. Don Emilio, en base a estas últimas teorías, desde Américo Castro
Manuel Grau Montserrat, Joaquín Balbé, Manuel Lamarín, Juan Bernet. ¿Alguna novedad sobre aquellas famosas teorías tipo invasión, no invasión, conquista, reconquista? Bueno, yo, por ejemplo, personalmente me he marcado mucho también ideológicamente en la idea de que el Islam no creo en ningún caso que se expandiera por el Mediterráneo mediante conquista. Yo no creo que el Islam como sistema cultural fuera una causa, sino precisamente el efecto final de un tiempo de caos. Yo creo que existe lo que en latín se llamaba una pax romana, yo creo que finalmente existe una pax islámica en el Mediterráneo, pero que Europa no sabe verlo en ese sentido porque ya solamente piensa en el minuto después, en las cruzadas y en determinado enfrentamiento. Por lo tanto, yo creo que todos los autores que usted ha citado, que parten de que el Islam forma parte del Renacimiento europeo, yo participo completamente de esa idea, pero yo además participo de la idea de Olagüe de que el Islam fue una genuina revolución en Occidente. Tras escucharle, me ha surgido esta pregunta. ¿Por qué no se incluye al Islam en las señas de identidad de ser español? Cuando pregunto a todo el mundo qué significa ser español, siempre me han contestado con el famoso cuarteto. Ser español es ser griego-romano y judío-cristiano. ¿Y por qué no musulmán? Yo lo ampliaría aún más. Ser europeo es tener un pasado islámico, puesto que la cultura islámica ofrecida a auténtico caño abierto de cultura desde Al-Ándalus fue genuinamente un primer renacimiento europeo. No se puede entender la ilustración europea desde un punto de vista cultural, ensayístico, científico, librepensador, sin figuras como Ibn Tufail, Averroes, sin figuras como Azarquiel en la ciencia. Es decir, el gran problema que tiene Occidente, diagnosticado por grandes estudiosos de las cruzadas, es que se mira desde el presentismo, se contempla desde un enfrentamiento al Islam que se parte de un acercamiento completamente colonialista de Europa en el mundo árabe y se entiende que esa fractura psicológica debió tener una razón de fractura física anterior. Por lo tanto, se inventa una ruptura y se inventa una necesidad de ser europeo por exclusividad y excluyendo precisamente al Islam. Don Emilio, desde su interesante libro Historia General del Andalus y la metodología que ha empleado, teniendo en cuenta lo que ha dicho Ortega y Gasset, una reconquista que había durado 7 siglos no era una reconquista. Mi pregunta es la siguiente. ¿Quién escribe la historia? ¿Podemos hacer una lectura crítica de la conquista, reconquista, invasión en paralelo con la conquista de las Américas? Claro, es que la gente tiende a colorear exactamente igual la historia. Puesto que existe una conquista de América, se percibe que cualquier otra cultura que se exponga o se imponga sobre un territorio lo hace mediante conquista militar. Nosotros vivimos de una mentira histórica. La historia siempre es una narración, no hay el positivismo histórico es absurdo, aunque algunos historiadores meros legajistas, detallistas de la cosa que no entienden contextualizar, pretendan que la historia puede ser objetiva. La historia siempre es subjetiva. La historia depende, como usted decía antes, la escribe por supuesto quien gana o quien vence, pero también el que quiere convencer de algo para el presente, mirando al presente. Ahora mismo Europa avanza hacia una islamofobia galopante. Yo creo que el nuevo antisemitismo europeo es precisamente islamófobo. Entonces se plantea una historia del Mediterráneo y una historia de España de Al-Ándalus contra España, como escribió Serafín Fanjul en ese famoso tratado fundacional de la nueva derecha ideológica ensayística española. Yo creo que la gran mentira de la historia del Mediterráneo es que el cristianismo se impuso mediante pacífica evangelización, el judaísmo se impuso por genética, porque solo los padres tienen hijos judíos, y que el Islam se impuso por las armas. Es mentira, las tres se impusieron exactamente al mismo nivel de evangelización, avance cultural, armas, etcétera, etcétera. Durante la protoedad media, el final de la antigüedad tardía, estoy convencido de que tres religiones se fueron expandiendo al mismo nivel y solo mucho después, en un criterio exclusivamente colonialista, se hizo un reparto de territorios, ¿no? Última pregunta, don Emilio. ¿Cómo ve usted la representación académica de todo esto que me acaba de comentar? De este legado en común, de estas señas de identidad en los libros de texto de nuestros hijos. Hombre, yo creo que existe un gran problema en España
porque la gente parece que tiene que elegir entre ser de abuelo romano o abuelo musulmán. Yo creo que los libros de texto están plagados del concepto de conquista, porque si no parece que no se entiende España y la reconquista. Es decir, ¿por qué hay tanta obsesión en el ensayismo ultraderechista? Insisto, no es solamente político, es ideológico de cualquier sentido. Aunque una persona sea de izquierdas políticamente, en su ensayismo sobre el Islam es completamente carca. ¿Por qué necesitamos una conquista? Pues porque si no, no se justifica una reconquista. La gente plantea que si en el siglo XIII se conquistó Sevilla, ¿por qué se tardaron 250 años en conquistarse Granada? Bien, pues por una razón muy sencilla. Se estaba conquistando una ciudad, no se estaba acabando con el Islam. Y Granada tardó pues porque no se estaba acabando con el Islam. Y esa gran sorpresa de tardar una reconquista es porque no existía esa reconquista. Lo que ocurre que, ya le digo, la gente cree que por decir las cosas muy fuerte parece que convence más a la gente. Yo creo que hay un cambio de paradigma en toda Europa sobre los orígenes culturales del Islam y arrojará una luz muy importante sobre este tema, ¿no? Don Emilio, como usted sabe, la tele el tiempo manda. Ha sido un placer. Muchísimas gracias por sus aclaraciones. Muy bien, muchas gracias a ustedes. Bueno, amigos y amigas, esto ha sido todo. Muchísimas gracias y hasta el próximo libro. Nos vemos en ICRA.